irnos a puntos como muy pragmáticos y que fueran muy costo efectivos. Entonces, como reiteraba anteriormente, la evidencia lo que indica es que para estas cuestiones es básicamente no restringir, pero sí poner obviamente, ¿no?, trabas o requisitos muy claros, condiciones para el acceso a otros servicios públicos. Y finalmente, para dejar la libertad, ¿no? Es un poco una intervención de estas de libertad paternalista, ¿no?, que se hablan en la economía del comportamiento. Es decir, te dejo hacer, pero claro que te meto, ¿no? Y hago noches, ¿no? O hago, te molesto un poquito para moverte. Y creo que una de las salidas es justo, ok, si no lo quieres hacer, te dejo la vía para hacerlo, pero te hago el proceso demasiado engorroso, ¿no? Y creo que algunas experiencias de Estados Unidos, no todas, ahí sí son verificables o tienen evidencia empírica y se pudieran retomar, ¿no?, para hacer medidas muy aplicables y realmente tomar una o dos incentivos muy claros y aplicarlos, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Pepe, ¿algo adicional? El tema ha sido suficientemente tratado. A mí me gustaría simplemente mencionar a la vacunación, las políticas y las estrategias de vacunación en un contexto mucho más amplio y quizás más trascendente, que es la vacunación. Me parece que es por excelencia la medida preventiva más eficaz que hay. Si cuando hablamos de cambiar el modelo de la atención, de la prestación de los servicios de salud, decimos ya vamos a dejar el modelo curativo, ese que nos está gastando tanto, el que todo el mundo quiere llegar al segundo y tercer nivel de atención. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la tarea en el primer nivel y sobre todo en la prevención. Aparece la vacunación como esa luz que inspira y que nos da muestras de que es verdaderamente donde el gobierno, el Estado mexicano, ha aplicado la política de prevención. Ojalá que así fuera todo, pero yo creo que en estos momentos en donde el modelo actual de prestación de servicios públicos está mostrando su obsolescencia y su ineficacia económica y en todos sentidos, vuelve otra vez el pedimento, bueno, privilegiemos la prevención en la salud, privilegiemos la atención en el primer nivel de atención, no dejemos que la población pase de esto, y es responsabilidad del médico y corresponsable del paciente de que nos quedemos el mayor tiempo posible en un estado de salud y con una atención preventiva. Pues a mí me parece que la vacunación es el ejemplo, pero dentro de este gran marco. Pero bueno, también soy exalumna de esta gran institución, economista, y una convencida de que este país tiene que mejorar en el tema de políticas públicas desde todos los ámbitos. Yo quisiera hacer un comentario en relación precisamente al tema del financiamiento de vacunas, ¿no? Ya el señor Campillo, el licenciado Campillo, tocó en algún momento el tema de que el gasto de gobierno muchas veces se utiliza para temas que no son tan relevantes. En este foro, bueno, me ha encantado porque tenemos aquí a los economistas hablando de vacunación, a los salubristas, que bueno, son unos convencidos de la vacunación, pero los economistas del ITAM entrando a estos temas que desde el punto de vista económico, como decía el doctor Samaniego, el maestro Samaniego, hay toda una serie de análisis por el doctor Blum, en el que los beneficios de la vacunación son enormes, ¿no? Pero un tema que creo que no se toca a profundidad es el tema del corto versus el largo plazo, ¿no? La vacunación, lo mencionó el doctor Curi en la mañana, tiene un efecto de largo plazo, pero la decisión de gastar en vacunación es una decisión de corto plazo. Entonces, todos ustedes que han tenido y que tienen un impacto muy importante en la vida pública de este país y en el tema de salud, me gustaría conocer, oír de ustedes qué deberíamos de hacer para que estos temas de largo plazo puedan tener un impacto en el presupuesto del corto plazo. Digo, estoy en la industria, pero y más allá de lo que puede pasar con la compañía, que creo que es muy importante y soy una convencida de la vacunación, creo que es un tema de política pública, que claramente tiene beneficios. Yo lo veo como la inversión de largo plazo en infraestructura, en carreteras, y la vacunación se debería de ver así, es una inversión de largo plazo que va a tener efectos
que no vamos a ver ahora, pero que si no lo hacemos ahora, las consecuencias van a ser muy fuertes en el largo plazo. Gracias. Gracias. Si alguien más quiere decir algo, yo creo que el tema, Jacqueline, y lo dijo el maestro Samaniego, tenemos que centrarnos en la medición del valor de la vacunación. Creo que ya la tenemos epidemiológicamente, pero nos falta lo que David Bloom ha insistido, colocarlo con números sencillos, cómo te impacta en turismo, cómo te impacta en productividad laboral, y con esos números, entonces armar toda una estrategia de diálogo con las secretarías de finanzas de los países, y en particular aquí de Hacienda, para que se entienda el beneficio en productividad y todo lo que se ha estudiado muy bien. Yo creo que hay un tema de conciencia del valor, ahora es pasar a la medición del valor, porque ya se colocó aquí claramente qué variables le ponemos y cómo la vamos a medir. A lo mejor hay variables que no son medibles, pero los economistas son buenos en colocar preceptos y conceptos de que considerando que, entonces creo que sería extraordinario. Esa sería mi reflexión a tu pregunta, y la veo como un gran reto, pero fascinante, porque hay interés de hacerlo y hay instituciones internacionales y nacionales que podrían hacerlo de manera perfecta. Un comentario a lo que decía Jackie. Si ustedes ven la historia reciente de las campañas políticas, si alguien se pusiera a buscar los temas que llevan a los políticos al poder, ya no aparece la vacunación. O sea, como que ha dejado de ser un tema de exigencia, y en México se entiende, bueno, con la inseguridad, con el tema de la economía, en fin, la corrupción. Entonces, sí se ha perdido algo de esa conciencia de los efectos de largo plazo. Yo creo que estos foros de alguna manera contribuyen un granito de arena. Tenemos que hacer mucho más para que pues, los temas en general de salud pública, no solo vacunación, tomen otro peso en la sociedad, porque finalmente eso impacta directamente al bienestar de todos, ¿no? Y un comentario muy breve, algo que decía José Campillo. El tema de la introducción en México del impuesto a las bebidas con azúcar fue pionero casi en el mundo. Ahorita lo están retomando muchos países porque pues aparentemente fue un éxito. Pero yo creo que hay que evaluarlo con mucho cuidado. O sea, como política pública, ¿qué es lo que quieres? ¿Que baje el consumo de azúcar o que recaude 60,000 millones de pesos, ¿no? Desde el punto de vista de Hacienda, pues qué bueno que se recauden 60,000 millones de pesos, pero desde el punto de vista de política pública, me dejan pensar que tal vez no está haciendo su labor ese impuesto. Y la otra que decías era que era una buena idea, y yo coincido en términos de sentido común, usar esos 60,000 millones de pesos para vacunación y otros programas de salud pública buenos, digamos. Ahí hay un problema que no es en todos los países, pero en México sí. La recaudación de un impuesto no la puedes etiquetar a otras cosas. Entonces ahí hay una confusión en el sentido de, bueno, tendrías que llegar a un acuerdo medio político y decir, bueno, en el programa de salud le metes algo de lo que recaudas, pero no puede ser automático, no puede ser algo que esté reglamentado así. Creo que sería una buena idea. Nada más muy breve. En temas de gasolinazos y energía, mucho se ha dicho, bueno, pues que se use toda la recaudación del IEPS para mejor transporte público. No se puede. Y Hacienda pues, son muy listos y dicen, pues es que esto no sería ilegal, ¿no? Hay un remedio que practicamos en la Ciudad de México hace 20 años, que fue hacerle un sobreprecio a la gasolina, y ese sobreprecio sí lo etiquetamos para que se recuperara el vapor de las gasolineras. Un ejercicio muy sencillo, un éxito de política pública, ni un periodicazo nos llevamos, y fue un ejemplo de que sí se puede etiquetar, pero con otros nombres. Otro tema que me parece que mete presión, digamos, en la agenda pública, pero por lo general lo olvidamos en temas de salud, y es el empoderamiento de la población. Yo quisiera saber si en las zonas donde hay mayor prevalencia de dengue la gente no debería exigir
que se incluya la vacuna y hacer un movimiento para lograrlo. Y creo que aquí ese es un tema que toca todos los puntos de salud. La gente tiene derechos en papel, ¿no? Está en la Constitución el derecho a la salud, está en la hojita que se le reparte a uno cuando se afilia al Seguro Popular, pero no hay manera de ejercer esos derechos. Hay muy poco empoderamiento en el tema de salud en general y creo que la gente lo ve casi como un beneficio, un premio que le dé el Estado, cuando es completamente lo contrario. Digamos, pagamos por ello, ¿no? A través de los impuestos, y al revés, deberíamos ser mucho más proactivos y exigir. En otros países como Chile, la gente exige que se metan intervenciones, que se les den garantías en salud. Aquí no pasa eso, entonces creo que también le pega a este tema de las vacunas como a todos los demás de salud. Claro, nada más que hay. Sí, en México también funciona, no en este caso, pero a ver, los antirretrovirales se hicieron accesibles a todo mundo en este país gracias a la presión social de los grupos afectados por VIH-Sida, que no quitaron el dedo de renglón y forzaron al Estado mexicano a que se abrieran los antirretrovirales para todos. O sea que tienes toda la razón. Si no se nos olvide que hay estos otros mecanismos que operan para bien o para mal en la salud pública. A ver, ahora sí, Miguel, ayúdanos, por favor. Exalumno del ITAM también y actualmente investigador en el Centro de Economía de la Salud en la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Entonces tengo una pregunta y un comentario. La pregunta, digo, yo entiendo que no son completamente comparables, pero ¿qué lecciones podemos aprender, volviendo al tema de obligatoriedad, de experiencias pasadas, por ejemplo, en el caso de Obamacare, que se obligó a se hizo un mandato para que los ciudadanos estadounidenses tuvieran que comprar un seguro de salud, como el caso que comentaba el profesor Samaniego. Entiendo que no son comparables, pero ¿qué lecciones podemos aprender? Esa es la pregunta. Y el comentario va más en el sentido de que, bueno, alguna vez escuché que la mejor política de salud en México sería la correcta implementación de la Ley General de Salud, ¿no? En ese sentido, digo, es aplaudible la modificación a la ley, específicamente en materia de vacunación, y es muy necesario también el tema de la profesionalización de la toma de decisiones, pero también, y sobre todo en el contexto que actualmente vivimos como país, creo yo, debería hacerse mucho énfasis en la transparencia de esa toma de decisiones. O sea, no basta con que los expertos vengan y nos den su opinión, sino que también sepamos qué es lo que pasa después, porque muchas veces el gran trabajo que hacen nuestros expertos, o los pocos o muchos que haya, se queda muchas veces en el escritorio de quien toma las decisiones. Entonces, yo creo que eso es muy necesario poner énfasis no solamente en modificar la ley, sino como podemos implementar. Dato, bueno, nada más recordar, todos los países del mundo tienen sistemas universales para provisión de aseguramiento o tienen mandatos, ¿no? Que es el modelo bismarckiano. Estados Unidos era el único que le faltaba eso, y eso se refiere un poco a Obamacare. Las experiencias ahí es que puedes poner un mandato, pero tiene que ir acompañado de muchas cosas. O sea, aquí se pone el mandato de obligatoriedad, pero se pone también una cantidad de subsidios bárbaros para que la gente pueda acceder a esos paquetes de seguro, ¿no? Entonces, creo que ahí es un poco, digamos, iban un poco retrasados para llegar al modelo bismarckiano o inclusive a uno de cobertura universal en aseguramiento público, ¿no? Entonces es algo a tomar en cuenta. Entonces, bueno, nada más ese. Soy Miguel Betancourt, de la Fundación Carlos Slim y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Algo que es interesante y que me gustaría conocer la opinión de la mesa es el asunto de los niveles de gobierno, porque mucha de la discusión de esta mañana y la reforma a la ley y lo que se está trabajando está hablando del nivel federal, pero ahora que estamos haciendo la implementación de la cartilla electrónica de vacunación, nos damos cuenta de que cada jurisdicción sanitaria tiene un modelo de vacunación operativo totalmente distinto y hay una discrepancia en la disponibilidad de recursos, por ejemplo. Entonces hay veces que cuando vemos que ahora con el sistema estamos empezando a ver la falta de abasto de vacunas, pero es una falta de abasto que está en la unidad de salud. Y tenemos evidencia de que el nivel federal envía a los estados la vacuna, pero que de ahí, por falta de gasolina, por falta de viáticos, por falta de interés, la vacuna no llega a las unidades de salud. Entonces, la vacuna se está atorando en los almacenes estatales. Entonces, ¿cómo podemos hacer, digamos, que tanto el área estatal o el área local, considerando que además el municipio
por esta cuestión jurisdiccional se desentiende de la salud local. Entonces, ¿cómo le hacemos para que le pongan dinero y para que le pongan esfuerzo, ¿no? De manera que, digamos, por un lado, que pensamos cómo la ley nos está ayudando o nos va a ayudar a fortalecer la Rectoría Federal, pero también cómo podemos jalar a los estados y municipios para que apoyen el programa y la instrumentación del programa de vacunación universal. A ver, tomé la decisión en su momento de descentralizar los servicios de salud y asumo plenamente la responsabilidad y sigo pensando que fue una buena decisión. Y los primeros años de la descentralización funcionaron. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué ocurre lo que ocurrió? Bueno, porque también en los procesos de federalización hay distorsiones y hay omisiones. Y lo primero que se modificó cuando descentralizamos los servicios de salud, el requisito absoluto y totalmente oportuno que me impuso un subsecretario, que sí entendía de lo que estamos haciendo, que era de Hacienda, que fue Santiago Ledo, me dijo: descentraliza todo lo que quieras, pero los recursos se van por el ramo 33. Yo todavía tuve discusiones, porque sí se discuten estos temas, con Levy, con el presidente Zedillo, argumentaba y decir, bueno, es que hay que dejarle que los gobiernos rindan cuentas a los congresos estatales, porque es la única forma como los congresos estatales van a empezar a asumir responsabilidades, ¿no? Bueno, me voltearon a ver diciéndome casi, ay, ternurita, ¿no? Por supuesto que no, ¿verdad? Me dijeron, por supuesto que la fiscalización la vamos a mantener nosotros, se les transfieren los recursos y nosotros mantenemos la fiscalización. Fue una medida acertadísima. Cuando eso se perdió, y ahí empiezan las distorsiones, empezó el caos. Y la verdad se pierde cuando se introduce el Seguro Popular. Porque en uno de los mayores errores de administración pública que yo conozco que se hayan cometido en este país, los recursos para el Seguro Popular, en lugar de irse por el ramo 33, se fueron directamente a las tesorerías de los estados. ¿Y qué creen que pasó? Que los gobernadores empezaron a hacer lo que se les dio la gana con esos recursos. Y algo que hay que decir, y muchos de ustedes están muy jóvenes, no lo recuerdan, pero en salud había muy pocos escándalos de corrupción, muy pocos escándalos. Era de las secretarías más, en fin, que salía mejor librada. Alguien decía, es que no tenían que robarse, por eso no se lo robaban. Bueno, éramos pobres, pero no tanto, ¿no? Pero ahora, si ven ustedes, todos los grandes escándalos de corrupción del gobierno federal de los últimos 15 años están en las secretarías de salud, de los 9 estatales, en las tesorerías de los estados, más que en las secretarías, en las tesorerías de los estados. De los 9 gobernadores prófugos que existen, la mitad de ellos están prófugos porque se robaron el dinero del Seguro Popular. Roberto Tapia ha hecho un análisis rigurosísimo de cómo con todo el dinero que se destinó para el Seguro Popular, los indicadores de salud no mejoraron, en algunos casos incluso retrocedieron. Entonces, ¿estuvo mal la descentralización? Yo sostengo que no, que el concepto federalista en salud es válido, es adecuado, que los problemas tienen que responder a una lógica local, pero se introdujo una enorme distorsión al crearse esta figura del representante del Seguro Popular, nombrado por el gobernador, con acceso a los recursos, sin fiscalización central, en donde las 32 secretarías estatales de salud quedaron totalmente marginadas, ¿no? Quizás salvo la de la Ciudad de México, paradójicamente, que se defiende un poco más, pero quedaron marginadas porque no manejan el recurso, porque ese recurso nunca llegó. Y entonces las políticas que tenían que tener un sustento en la base local y regional se perdieron. Y las jurisdicciones sanitarias hacen lo que se les da la gana, la verdad, en muchos casos, ¿no? El instrumento que se había diseñado para mantener la cohesión del Sistema Nacional de Salud, que fue el Consejo Nacional de Salud, ¿no? En donde les debo decir que se hilaba muy delgado, porque el que se salía de la norma era inmediatamente penalizado con recursos, porque lo seguíamos operando desde el ramo 33. No estás aplicando estos recursos en tu programa,
te quedas sin recursos. Y hay ejemplos muy claros, muy claros. Ya termino, pero es que me diste la oportunidad. Mis primeros conflictos que tuve yo con el entonces gobernador Vicente Fox fue porque en una temporada invernal que descentralizamos recursos para el abastecimiento de vacunas, de antibióticos y de antigripales, él los usó para comprar cobertores, porque lo que él quería, y lo hizo, pero no sin penalización, obvio, que pues contra la temporada invernal a las familias hay que repartirles cobertores para que tapen a sus hijos, cuando que la política oficial era hay que comprar vacunas y antibióticos, ¿no? Pero eso tuvo una penalización y eso generó un conflicto político. Entonces tienes toda la razón. ¿Qué hay que hacer? Según yo, hay quien dice hay que dar marcha atrás y volver a centralizar. Yo no soy de esa opinión. Vamos a ver el próximo gobierno qué decide hacer, ¿no? Yo creo que lo que hay es que corregir las distorsiones que se introdujeron en el proceso, volver a retomar el control de los recursos, volver a pasarlos, como bien dijo un economista que sí le entendió al asunto, que fue Santiago Levy, por el ramo 33, y yo creo que eso puede mejorar mucho el caos que existe. Mi nombre es Marina y venimos de Curarse en Salud. Somos una AC y nosotros lo que hacemos es promover campañas de salud, y en específico tenemos una muy interesante que es promover la vacunación y promover la prevención en general para las enfermedades tropicales. Vamos a los estados endémicos, damos pláticas con comunidad, con universidades y con la parte pues responsable de pues la parte de salud, los que están ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, bueno, y les agradezco toda la información que hoy pusieron en la mesa, porque para nosotros es muy importante tener datos fuertes, pero la pregunta sería, ¿qué consejo nos darían para ir, ustedes que son los expertos, para darle a la población, para educarla y para promover que ellos pues prevengan por medio de la vacunación enfermedades que pueden ser mortales, ¿no? Porque estamos hablando de estados como Chiapas, Nuevo León, que son estados que tienen altos índices, por ejemplo, en dengue, o que también presentan Zika y chikungunya. Entonces, ¿qué nos podrían decir ustedes? Que toda esta información, ¿cómo la podemos dar a esta población vulnerable? No hay una sola respuesta. Es una parte, yo creo que hoy las redes sociales, en mi concepto y lo que yo estoy aprendiendo, tienen un poder enorme. Yo utilizaría mucho desde su perspectiva, y cuando viene de una organización como la de ustedes, que tiene toda una misión de voluntarios, de participación, de búsqueda de la mejora de las cosas, creo que tiene mucho valor. Lo único que les recomendaría es siempre tengan la referencia de dónde dice, que no sea un elemento de juicio de ustedes, sino de acuerdo a tal organización o de acuerdo a tal cosa, sin caer mucho en eso, pero que el mensaje sea muy claro y salirse de los mensajes oficialistas. Lo que también la gente ya tiene resistencia es a los mensajes muy de corte gobierno, buscar un nuevo lenguaje, un lenguaje mucho más para las distintas edades. La promoción de la salud ha caído en una homogeneización en contenidos cuando tenemos ya 4 generaciones conviviendo. Tienes a los antes del baby boomer, que todavía los hay, que son los adultos mayores, tienes a los baby boomers, que aquí estamos por lo menos uno, y después tienes a la generación X, los millennials, todos estos que están ahí, que manejan conceptos distintos. Hay que adecuarlos a ese nivel, no lo generalices, y hoy las redes sociales te permiten etiquetar esas poblaciones. Esa sería mi recomendación así
a bote pronto. Acciones y quieres Sí, hay muchas cosas, lo que pasa es que todavía se están probando justo de comportamiento que puedes hacer, que son acciones chiquitas, es cómo presentas la información, además de usar los medios correctos, ¿no? Cómo presentas la información y en efecto tiene que salirse de las campañas, ¿no? Que son muy generales. Lo que se ha probado es sirve que sea personalizado, que la gente le diga su nombre en un mensaje, ¿no? Que se siente identificado con su situación personal, pero a la vez que sienta que la percepción social del fenómeno, o sea, que está ad hoc a lo que todo mundo cree, ¿no? Aunque parezca un poco contradictorio. Creo que esas dos son como las recomendaciones. Y lo siguiente es eso, procede a la acción. A veces uno cree que es un problema de información cuando no lo es. La gente ya sabe los beneficios, ya sabe los costos. Pero ¿cómo procedo a la acción? Entonces, acciones, digo, como recordarles, tienes que ir a la unidad de salud este día. Oye, ya fuiste, ¿no? Cositas que puedes leer mucho de economía del comportamiento, algunas ya probadas con evidencia sólida, otras apenas, ¿no? Por comprobarse. Pero creo que es un poco la pauta para cuestiones de promoción de la salud. Bueno, pues muy bien. Se nos acaba el tiempo y tengo que dar por concluida esta parte del evento para dar paso al final, a las conclusiones que Claudia va a hacernos el favor de presentarnos en un ejercicio, seguramente lo veremos, de síntesis complicado, pero su inteligencia le permite resolver ese y muchos otros temas en su vida cotidiana como maestra de economía aplicada aquí en el ITAM y coorganizadora del evento. Así que muchas gracias a los panelistas y Claudia, tienes la palabra para esta parte final.